Anticapitalistas. Anticapitalistas. Que hoy organizamos desde Izquierda Anticapitalista viene contextualizada por los acontecimientos que marcan la agenda política en todo el Estado a raíz de la consulta del pasado 9 de noviembre. Encontramos dos elementos antagónicos. Por un lado tenemos al gobierno central intransigente con las demandas de un pueblo catalán y por otro lado un pueblo catalán que quiere decidir sobre la independencia, pero también quiere decidir sobre todas las cuestiones que les afectan. La consulta del pasado domingo nos demostró que más de 2 millones de catalanes y catalanes están dispuestos a desobedecer. Cuando las instituciones bloquean a un pueblo que necesita expresarse, aparecen alternativas, fruto también de la organización desde abajo y de la gente que consigue superar obstáculos y hacerse escuchar. En este contexto surge un sujeto político antagonista capaz de ser mayoritario y provocar una salida rupturista a la crisis, que no es solo económica, sino también política, social e institucional. La lucha contra las miserias provocadas por las políticas de austeridad, contra la opresión nacional y todas las exclusiones van de la mano. Necesitamos una izquierda con pretensiones de ser mayoría, que delimite amigos y enemigos y al calor de los acontecimientos y de las movilizaciones sea quien empiece a cambiar y a tejer caminos de ruptura de una lucha internacional de los y las de abajo por cambiar este mundo de base. Aun sin garantía de conseguirlo, la inestabilidad de todo el sistema político conlleva una oportunidad que, por desgracia, no se volverá a repetir a menudo. Pensar y actuar estratégicamente, acorde a un momento de excepcionalidad, como el actual, deviene entonces el principal reto que tenemos por delante. Bueno, hoy nos acompañan, por un lado, Bernat Costa, ingeniero informático, activista de los movimientos sociales en el barrio de Sants, Barcelona, y que ahora en Sevilla, donde es miembro de la redacción del periódico Diagonal. Y bueno, también nos acompaña Jaime Pastor, licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y ahora publica Cataluña quiere decidir, donde aborda la explicación histórica de cómo ha ido evolucionando la relación entre el proceso de construcción del Estado español, la progresiva formación de la identidad nacional catalana hasta el momento de llegar al conflicto actual. Y bueno, damos paso en primer lugar a Bernat Costa. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco me han pedido que cuente un poco mi visión de lo que ha pasado y que contextualice un poco una fecha bastante señalada, que es en el 2005, cuando Artur Mas, actual presidente de la Generalitat, en la oposición, y Zapatero pactan un recorte de un estatuto de autonomía en Cataluña que se había aprobado por el 90% del Parlamento catalán. Entonces, ese recorte se ve como, no sé, o sea, durante toda la cultura de la transición se decía, no, las cosas se pueden cambiar, no sé qué, en Cataluña dice, vamos a cambiar el estatuto, se cambia el estatuto y ahora llega el gobierno español de Zapatero y dice, no, es que este estatuto no se puede aprobar, aunque lo haya aprobado su partido en Cataluña. Entonces ahí se empiezan a ver como un distanciamiento entre Barcelona y Madrid. Entonces lo recortan, se somete a referéndum y se aprueba. Pero luego, después de aprobarlo, viene el Constitucional y lo vuelve a recortar. Y lo vuelve a recortar en artículos que, por ejemplo, en Andalucía están vigentes en el Estatuto. Entonces, se crea una situación de incomprensión desde Cataluña de qué coño está pasando en Madrid. De qué está pasando con el Constitucional, con el Gobierno de España, que en Andalucía permiten unas cosas y en Cataluña no. Y a eso le sumamos una derecha mediática que lleva, yo qué sé, desde que tengo memoria, pues, no sé, yo recuerdo en el 2000 que ponía la radio, ponía la COPE por las mañanas a escuchar a Federico Jiménez Los Santos, hasta que un amigo me dijo, mira, por tu úlcera mejor cambia de emisora. Pero eso era si a un andaluz le molesta lo que decía Jiménez Los Santos, pues imagínate a un catalán cuando el tío tiene un resentimiento hacia Cataluña porque le pegaron un tiro en la rodilla. Pues el tío se pasaba todas las mañanas insultando una vez tras otra, y no solo Jiménez, si fuera solo Jiménez Los Santos es fácil de solucionar, pero no, el ABC, La Razón, toda la derecha mediática, luego con la TDT y toda esta, pues tú pones las noticias y yo no he encontrado una mañana escuchando, mira que he intentado buscar una emisora aquí desde Andalucía que no me sienta ofendido, y todas las mañanas escucho insultos hacia Cataluña. El último
antes del 11 de septiembre, que tildaban de nazi una marcha de torchas para homenajear a la gente que había muerto defendiendo Barcelona en 1714. Y decían eso, que las marchas de torchas son filonazis, no sé cuántos, y en una tertulia, Radio Nacional de España, y nadie le dice nada. Pues en ese ambiente de hostilidad, y luego, o sea, eso, ¿no? Y te van cayendo hostias, y tú dices, bueno, vamos a seguir para adelante, y llega un momento en que, bueno, llega la crisis, llegan los recortes, llegan no sé cuántos, y llega un momento que la sociedad catalana dice, mira, vamos a intentar cambiar esto. Se me ha ido. Hay un sector de la sociedad catalana liderada por Artur Mas y las 300 familias que le llamamos mucho, que son la burguesía catalana de toda la vida, que esta gente nunca ha querido la independencia. Jamás, en la vida. O sea, Jordi Pujol se pasó 30 años gobernando y cuando le preguntaban, ¿la independencia para cuánto? Siempre decía lo mismo. Siempre decía, esto no toca, eso no toca, esto no toca. Esto no toca, porque no les interesaba. Había un pacto entre los pactos de la Moncloa que seguían vigentes, a ellos les iba bien en Cataluña, a los otros les iba bien en el resto del Estado, y como que eso no se tocaba. ¿Qué pasa? Llega la crisis, llega el ministro Wert también, creo que tiene bastante que ver con la ley que ha hecho de educación, que se carga de un plumazo toda la política lingüística de la educación en Cataluña, que eso es algo que desde Cataluña es algo que dices, o sea, ¿qué me vienes contando a mí de que mi modelo lingüístico no funciona si en 30 años tiene unos resultados de selectividad que están por encima de la media de España en lengua catalana y en lengua española? Ninguna otra comunidad bilingüe ha conseguido unos resultados parecidos en selectividad. Entonces viene un ministro y te dice, no, que el modelo lingüístico que estés haciendo que no sirve, que tiene que ser como yo digo. Entonces, o sea, todo eso va generando un descontento que llega pues el 11 de septiembre de hace 3 años, ¿sí? Que la gente pues sale, o sea, el 11 de septiembre siempre salía gente a la calle. Barcelona siempre, la izquierda independentista convocaba una manifestación que iban, pues, los 4 gatos de siempre. Pero hace 3 años se desborda y Artur Mas, ante tal desbordamiento, y viendo las encuestas que le dan mayoría absoluta, coge la bandera indepe, se la enrolla en el cuello y dice, vamos, venga, vamos a hacer una consulta, vamos a convocar unas elecciones pensando que iba a conseguir una mayoría absoluta. Yo estoy convencido que Artur Mas decía, bueno, una vez tenga la mayoría absoluta, la consulta se paraliza un poco y se enfría un poco, me voy a Madrid otra vez, negocio un poco más y consigo un poco más de dinero, que es lo que quiere Artur Mas. Pero ¿qué pasa? Las elecciones no salen como Artur Mas tenía previsto, y no solo eso, sino que hay un factor clave, que es que la calle no le deja a Artur Mas dar marcha atrás. Llega un año siguiente y una vía catalana que recorre 400 kilómetros de norte a sur Cataluña. O sea, el desbordamiento ciudadano en Cataluña es tal que Artur Mas se ve superado y se ve forzado. Artur Mas, Esquerra, o sea, todos los partidos, la CUP entra en el Parlamento de Cataluña, la CUP es la izquierda independentista que Esquerra ha perdido en estos 30 años, pues la CUP ha conseguido pues meterse ahí con 3 diputados en el Parlamento de Cataluña, con un discurso muy nuevo y rompedor. O sea, yo recuerdo en el debate de investidura a David Fernández, el portavoz de la CUP, diciendo, tenéis la mano extendida para hacer la consulta y el puño cerrado para cualquier tipo de recorte. Que es un poco, ahí se ve un poco la diferencia entre Esquerra y la CUP. Entonces, ese desbordamiento en la calle pues lleva a que este 11 de septiembre también salieran tropecientas mil en la V esta que hicieron en Barcelona, y llega a que Artur Mas pues llega un momento que dice, no, es que el 9N está aquí y tiene que convocar el referéndum, está forzado. O sea, Artur Mas solo tenía una salida política, o convoca la consulta o se exilia, o es un cadáver político, porque o sea, yo creo que se tendría que exiliar incluso de Barcelona, porque la gente le pegaría por la calle. Después de 2 años diciendo las barbaridades, o sea, diciendo lo que ha dicho, después no convoca la consulta y la gente le come. Entonces, un poco convoca la consulta y llega la estrella del Constitucional y dice, que no se puede votar.
Entonces dices, pero ¿cómo que no se puede votar? Que en una democracia no puedes sacar las urnas. Dicen, no, que está prohibido sacar las urnas. Entonces ahí empieza a haber tensiones entre el bloque soberanista, entre CiU, Esquerra, Izquierda Unida, Iniciativa, que es Izquierda Unida, y las CUP. Y bueno, hay algunos elementos de la mesa que se levantan pensando en elecciones. Dicen, si me levanto, Artur Mas convoca elecciones y arraso. Y dice, pues me levanto. Y hay otros que dicen, no, vamos a intentar hacer la consulta. Al final se hace lo que se hizo, un proceso de participación, ¿no se llamaba? Vamos, la consulta. Y 2 millones de personas salen a desobedecer a desobedecer una legislación que se considera injusta. O sea, yo este domingo estaba en Barcelona y recuerdo... Uy, el peque. Recuerdo eso, que me levanté a las 8:30, algo tuvieron que ver los niños, y me asomé al balcón de casa de mis padres, que veía el colegio donde a mí me tocaba votar. El colegio abría a las 9. Pues a las 8:30 había como unas 100 personas haciendo cola en el colegio. Para que os imaginéis un poco el ambiente que se vivía en Barcelona. Entonces, o sea, había unas ganas de votar que a las 9, cuando abrió el colegio, la cola rompió en aplausos. O sea, la gente empezó a aplaudir en la calle, o sea, la gente hacía 45 minutos... Yo hice 45 minutos de cola para poder votar. La gente hacía 45 minutos y todos ahí en la cola, la gente súper contenta, gente con silla de ruedas, yo con los carros con los niños, como no, pero que había, o sea, gente mayor, gente joven, que se veía un desbordamiento en la calle. Y recuerdo una amiga de mis padres, una vecina del barrio, que me decía, mira, a mí lo que más me emociona de todo esto es ver un pueblo entero desobedeciendo. Y es que es verdad, es lo que estaba pasando. Era una sociedad ignorando una decisión de un tribunal constitucional que ha perdido la legitimidad ya cuando recortó el estatut, perdió toda la legitimidad creíble en Cataluña, y la sociedad catalana dijo, mira, pues me da igual lo que digan esta gente, nosotros vamos a votar. Pase lo que pase, nosotros vamos a votar. Entonces, el otro día me entrevistaban y me preguntaban, o sea, pero ¿por qué queréis la independencia, no? El típico mensaje que llega aquí, no, que España nos roba, que España nos roba. El España nos roba yo solo se lo he escuchado a Artur Mas. O sea, se lo he escuchado a Artur Mas y a CiU. O sea, que Cataluña es más que CiU. O sea, igual que España es más que el PP, ¿no? Pues Cataluña es más que CiU y Andalucía es más que el PSOE. Entonces, partiendo de ahí, o sea, yo creo que hay una gran parte de la sociedad catalana que lo de España nos roba es una cancioncita que vienen contando, pero que la gente no se cree. O sea, el problema real de Cataluña es un sentimiento de no poderte expresar como pueblo. O sea, es decir, si tenemos una lengua, tenemos una cultura y están constantemente machacándonos, pues es complicado pues respetar un poco la otra postura. Entonces en Cataluña se vive un proceso, yo creo que más que de independencia por un tema monetario, lo que se pide, o sea, hay mucha gente que lo que está pidiendo es un proceso constituyente. Ahí está Arcadi Oliveras y Teresa Forcades pidiendo eso, un proceso constituyente en Cataluña. Están las CUPs también que abogan por una independencia, pero no una independencia para someternos a Merkel y para someternos al Banco Central Europeo, sino una independencia para cambiarlo todo, una independencia para cambiar el sistema económico, el sistema político, una independencia para cambiar toda la sociedad política y la casta catalana. También había amigos en Andalucía que me decían, tíos, ahora está Podemos, sumemos a fuerzas a Podemos y cambiemos España entera. Y yo le contestaba, mira, es que hay un problema, es que Podemos ha llegado hace 6 meses. Cataluña lleva pidiendo eso 3 años. Entonces, en Cataluña, un modelo federal, después de 3 años pegándose tortas con Madrid, ¿quién se va a creer un proceso federal real dentro de una España como la España que conocemos? Entonces, hay un desencanto tal que dice, vale, sí,
un modelo federal, vale, pero nos vamos y luego ya hablaremos entre iguales. Que es un poco lo que decía Ada Colau hace una semana o 2 semanas en un artículo. Ada Colau se define como no independentista, como yo, pero que iba a votar a favor de la independencia para poder negociar entre iguales un Estado federal. O sea, no puedes negociar, no puedes hablar de un Estado federal cuando tú no reconoces al otro. Y está claro que ahora el gobierno de España y las clases dirigentes españolas no reconocen a Cataluña como un igual. Entonces, es como si el papá le dice al hijo, no, vamos a tratarnos de igual a igual, pero con un tono paternalista muy fuerte que hace que la gente pues que esté ya diciendo, mira, que ya no me creo, esta España ni es que me cuesta un poco. no me creo este proceso que dice, bueno, si llega Podemos, pues bueno, cuando llegue Podemos ya hablaremos, pero nosotros estamos haciendo nuestro camino. Cataluña va hacia un proceso constituyente, o eso esperamos muchos, donde se pueda cambiar la realidad social y política de Cataluña. Y eso es lo que, bueno, por lo menos en mi entorno y desde los movimientos sociales de Cataluña, es un poco lo que se defiende. Un poco decir, no, o sea, esto no es una cortina de humo para cortar los recortes de Artur Mas. No es una cortina de humo para que Artur Mas gane unas elecciones. O sea, Artur Mas ya nos lo cargaremos, no os preocupéis. O sea, ese hombre ya irá a la cárcel porque seguro que ha mangado igual que Jordi Pujol. Pero que ese hombre ya iremos a por él. Pero ahora vamos a por una consulta que nos están prohibiendo, hacemos la consulta, vamos hacia una independencia y vamos a ver hacia dónde nos lleva. O sea, yo lo decía el otro día en Cataluña, la papeleta que me dieron para votar, a mí me faltaban preguntas. Decía, ¿dónde está la pregunta de que me quiero ir de la Troika? ¿Dónde está? Pero bueno, eso, mi padre, mi entorno me decía, no te preocupes, que en el proceso constituyente todo eso ya lo sacaremos, ya lo sacaremos, que no se van a salir con la suya. Que para eso hay una marea ciudadana en las calles de Cataluña, que es una marea imparable. Y bueno, le voy a dejar la palabra ahí, y si no os importa voy a ir un momento a calmar al peque y luego vuelvo por si tenéis preguntas. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo aquí a todos los que estáis presentes, a la Izquierda Anticapitalista de Sevilla. Y bueno, voy a tratar de seguir con lo que ha explicado Bernat, ¿no? Que yo creo que es un testimonio pues muy directo, muy vivo y muy claro, ¿no? De cómo percibe mucha gente desde Cataluña lo que se está viviendo allí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de todas maneras es bueno recordar un poco por qué hemos llegado a este momento, ¿no? Creo que no viene mal recordar la historia, ¿no? Es decir, no voy a hacer una larga exposición histórica, pero creo que es importante tener en cuenta que si se ha ido conformando un movimiento soberanista, independentista en Cataluña, es porque ha habido una historia antes, ¿no? Que se ha resuelto mal, ¿no? Que realmente no me voy a remontar, aunque habría que hacerlo en rigor a 1492, ¿no? Pero en todo caso la paradoja del caso español es que siendo uno de los primeros estados modernos, ¿no? Que además quería ser un imperio, ¿no? Pues acabó siendo un imperio en decadencia, ¿no? Que fue perdiendo colonias aceleradamente, mientras que otros imperios iban en ascenso, ¿no? Y que al mismo tiempo no logró nacionalizar, digamos, al conjunto de la sociedad dentro de su territorio en torno a una idea de nación española. Es decir, que realmente el proceso de construcción del Estado español ha sido un proceso fallido como Estado-nación, ¿no? Y realmente lo que ha ocurrido es que
ya antes de 1812, ¿no? La Constitución de Cádiz, pues bueno, ya ellos recuerdan, claro, 1640, 1714, bueno, pues ahí se vivieron conflictos ya. En aquel entonces, por supuesto, no se puede hablar ni de nación española ni de nación catalana, ¿no? Pero sí se puede hablar de cómo, claro, el proceso, en el caso español, fue un proceso de centralización política por un poder absolutista que fue negando derechos, instituciones, particularidades, persiguiendo las lenguas no castellanas, y claro, eso fue generando una desafección por parte importante de la ciudadanía en el caso catalán, ¿no? Y en 1640, pues igual que se separó Portugal, pues se podía haber separado Cataluña en aquel momento, ¿no? Portugal estuvo, y además Portugal sí se separó, fue gracias también a que había ese conflicto con Cataluña por parte de Castilla, y también porque Portugal tenía unas colonias entonces que no las tenía Cataluña, ¿no? Y en 1714 es lo mismo, ¿no? Ya son los Borbones, ¿no?, los que realmente imponen un proceso de centralización política, cultural, ¿no?, en todos los planos, ¿no?, que va frustrando un proceso evidentemente no ideal, pero un proceso de alguna manera de autogobierno limitado, con todas sus contradicciones, que se estaba dando en el marco catalán, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que en el siglo XIX pues, hubo oportunidades históricas en las que se podía haber llegado a conformar un proceso de construcción moderna, democrático, liberal, digamos, de la nación española, ¿no? Podemos hablar de 1812, podemos hablar sobre todo de la Primera República, ¿no? Es decir, la Primera República fue una oportunidad histórica, ¿no?, en 1873, ¿no?, como con Pi y Margall, ¿no?, pues se intentó un federalismo por arriba, al mismo tiempo hubo un federalismo por abajo muy potente, popular, ¿no?, pero hubo una reacción beligerante claramente de la oligarquía terrateniente y financiera que se estaba conformando entonces, y claro, a partir de la restauración borbónica, pues podemos decir que lo que predomina ya es un nacionalismo español conservador, católico, ¿no?, que es claramente beligerante contra la diversidad etnocultural que se da dentro del Estado español, ¿no?, y que, bueno, pues aquí ya siempre se recuerda, ¿no?, y eso recordaba Pérez Galdós, ¿no?, Benito Pérez Galdós, en su episodio sobre Cánovas, ¿no?, que cuando estaban haciendo la Constitución decía, bueno, a ver, ¿qué decimos que son los españoles?, ¿no?, y él decía irónicamente, españoles son los que no pueden ser otra cosa, ¿no? Es decir, que había un reconocimiento de que realmente ni en 1812 se logró, porque la parte de alguna manera liberal que podía haber en esa Constitución, pues claro, se la cargó el Fernando VII mismo enseguida, ¿no? Es decir, y luego hubo la etapa, para volverme un poco atrás, de 1820-1823, con la sublevación de Riego, que también fue otra oportunidad perdida, ¿no? Pero vamos, yo creo que podemos decir que el principal momento ya histórico en el que se ve ese fracaso, ¿no?, de la construcción de un Estado-nación español que reconociera la diversidad y que no fuera, digamos, beligerante contra ella, es 1898, ¿no? 1898 es la pérdida de Cuba, Filipinas, ¿no?, Puerto Rico, y ahí es donde precisamente la propia élite intelectual española reconoce el fracaso, ¿no? Es decir, Joaquín Costa es el más representativo, y precisamente denunciando a la oligarquía y al caciquismo como responsables de ese fracaso de la construcción de la nación española. Y el otro día yo, en un articulillo en público, comentando lo de 9N, precisamente recordaba el poema de Joan Maragall, ¿no?, titulado A España, ¿no?, que justamente después de eso les está diciendo o nos hacéis caso o nos vamos, ¿no? Acababa con el adeu España, ¿no? Es decir, entonces, claro, podemos decir que si hasta 1898 lo que había en Cataluña era
un catalanismo emergente, ¿no? Vamos, digamos, después del fracaso de la Primera República Española, hay un catalanismo, que es Valentí Almirall, discípulo de Pi Margall, el que lo promociona, ¿no? Luego está Prat de la Riba, Cambó y demás, ¿no? Un catalanismo que después del 98 empieza a ir a ser ya un protonacionalismo, ¿no? Que también intenta, la burguesía catalana intenta pactar con Madrid, ¿eh? Yo recuerdo, sin querer hacer publicidad de este libro, ¿no? Pero recuerdo ahí una frase que le decía precisamente la derecha española porque claro, en ese tiempo, ¿qué quería la burguesía catalana? Quería, como le criticaba Alcalá Zamora, ser Bismarck en España y Bolívar en Cataluña, ¿no? Y claro, Alcalá Zamora le decía, no se puede ser las dos cosas, ¿no? Hay que elegir, ¿no? Y claro, después de 1918, sobre todo, pues ya lo que se ve claramente es que ya la burguesía catalana no puede ser hegemónica dentro del proceso de construcción del capitalismo español, porque económicamente es verdad que era más fuerte que lo que podía haber en Madrid, ¿no? Y en cambio la burguesía vasca, la oligarquía vasca, tenía unos lazos con la oligarquía española más fuertes, ¿no? Es decir, ya sabemos los apellidos Oriol, Ibarra, Urquijo, y todos esos siguen estando ahí vinculados a la oligarquía española, ¿no? Pero en caso catalán era distinto, ligado al textil y demás, ¿no? Y claro, yo creo que a partir de 1918 y sobre todo ya con lo que significa la dictadura de Primo de Rivera, ya lo que estamos viendo es la conformación de un nacionalismo catalán que está en tensión creciente con Madrid y con el nacionalismo español, porque digo, el nacionalismo español después del 98 es un nacionalismo reactivo y además militarista, ¿no? Es decir, no olvidemos, porque el ejército en el 19, bueno, pues había tenido sus bandazos, ¿no? Pero después del 98 es claramente militarista. En Cataluña entran incluso para cargarse determinada prensa satírica, ¿no? Está la Semana Trágica de 1909 contra el movimiento obrero, que no es un movimiento nacionalista, ¿no? Pero ahí lo que se ve es claramente el recurso al ejército. Yo cito ahí también la cantidad de excepciones, de días de excepción que se vivieron en Cataluña. Ya en 1840 había habido un bombardeo en Cataluña, otro poco después, ¿no? Hasta Peces Barba, que murió, pero en fin, hay que recordar que en un congreso de abogados decía, bueno, el problema con Cataluña es que hay que bombardearles cada 40 años, ¿no? Es decir, o sea, decía así irónicamente, ¿no? Es decir, que el problema es ese, ¿no? Que a pesar de eso, la burguesía catalana seguía queriendo pactar. Es decir, Cambó, que era el pionero de ese catalanismo, acabó pactando con Franco. Bueno, pactó con Primo de Rivera, luego se quedó defraudado y luego pactó con Franco. Pero ¿qué pasa? Que a partir que una vez constatado los límites de esa burguesía catalana, surge Esquerra Republicana, ¿no? Esquerra Republicana Catalana es una organización que surge poco antes de la proclamación de la Primera República, ¿no? Sí, era una fuerza promovida sobre todo por un personaje como Francesc Macià, coronel, que intentó un levantamiento militar pidiendo armas a los bolcheviques rusos, ¿no? Comprometiéndose a apoyar también a los independentistas del Rif, ¿no? Pero bueno, eso fracasó. Pero realmente lo que hubo ahí, y hubo un impacto también, el pacto de San Sebastián, hubo un pacto implícito de que sí, de que iban a comprometerse a respetar lo que planteara Cataluña. El propio Manuel Azaña también decía, bueno, sí, os respetaremos la libertad de decidir y tal, ¿no? Pero al final lo que pasó, pues eso, que se proclamó, primero Companys proclamó la República Española, Macià luego dijo, no, República Catalana en un modelo federal, ¿no? con los pueblos ibéricos, incluso en aquellos tiempos se hablaba de Portugal, ¿no? Dentro de ese proyecto iberista, pero claro, inmediatamente le frenaron desde Madrid, ¿no? Y dijeron, no, aquí tenéis que contentaros con un estatuto, que además pasó un poco lo mismo que ahora, ¿no? Es decir, hicieron un primer estatuto, luego se lo recortaron en Madrid, ¿no? Y luego, cuando llegó la CEDA en el 33, y con la excusa de cargarse una ley
de contratos de cultivo que repartía la tierra a los pequeños campesinos, ¿no? Pues hubo ya esa revuelta de octubre del 34 que la derecha católica de Gil Robles aprovecharon para cargarse el estatuto, ¿no? Entonces, claro, luego, para dar un salto, está la transición, en la que lo mismo, el PSOE y el PC habían prometido la defensa del derecho de autodeterminación, ¿no? Pero se olvidaron cuando llegó la hora de la verdad. El propio Adolfo Suárez ahí fue inteligente, porque lo que hizo fue pactar con Tarradellas, ¿no? El presidente de la Generalitat en el exilio, y decir, le meto aquí. Fue la única legitimidad histórica que reconoció, pero claramente era dirigida a frenar el ascenso de la izquierda que se daba entonces en Cataluña, ¿no? Y claro, pues la Constitución, pues ya sabéis, ¿no? Es decir, que está el famoso artículo 2 de la Constitución, ¿no? Que tiene esa primera parte dictada por los militares, ¿no? La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y luego sí tiene esa segunda parte que dice, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, ¿no? Pero lo que pasó luego es que evidentemente se olvidaron de esto, incluso de las nacionalidades, del término. Es verdad que en el caso vasco les dieron el concierto vasco, ¿no? Es decir, que ahí neutralizaron al PNV, ¿no? Pero lo que vimos que, bueno, luego, pues realmente, a partir sobre todo del golpe del 23F del 81, pues ya nada de hacer concesiones a una mayor descentralización, digamos, ¿no? Ni siquiera federalización del Estado. Hay otros artículos ahí que evidentemente prohíben la federación, hay el papel del ejército. Es decir, que realmente lo que los nacionalistas catalanes pensaban que, bueno, que dicen, vale, esto es un punto de partida, luego desbordaremos eso, han constatado que no. Es decir, que realmente en la Constitución se quiso imponer una lectura esencialista de la nación española y fundamentalista para tratar de que en el futuro no se pudiera ni siquiera hacer una lectura federalizante de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia luego en los años 2000 ha sido esa, ¿no? De que Aznar provocó desarrolló un intento de renacionalización española, ¿no? Es decir, con sus ejemplos caricaturescos, ¿no? Como lo de la isla Perejil, ¿no? Es decir, cuando amenazó que llevó ahí al ejército a proteger esa isla, ¿no? Y también reivindicó a él haber echado a los árabes, ¿no? Y de los judíos no dijo nada, pero de los árabes sí, ¿no? Y bueno, luego pues lo que hemos visto ha sido que también se vieron engañados por Zapatero, ¿no? Es decir, que Zapatero dijo, yo apoyaré lo que saquéis en Cataluña, y luego, bueno, pues hemos visto la trayectoria del Estatut que ha contado Bernat, ¿no? Es decir, que se aprueba en Cataluña, primero lo recortan Mas y Zapatero, luego lo recorta más el Parlamento español con Alfonso Guerra a la cabeza, ¿no? Y luego vuelve a Cataluña y bueno, la misma Esquerra Republicana llama a votar en contra de ese estatuto, ¿no? Es decir, y a pesar de eso luego llega, ante el recurso del PP y compañía, ¿no?, el Constitucional, y lo rechaza más, ¿no? Es decir, que para hacer un balance de esta parte histórica, yo creo que lo importante es constatar que es el fracaso de la construcción de la nación española como nación democrática plural, el que explica la transformación de lo que era un catalanismo con rasgos regionalistas y demás, ¿no?, en un movimiento nacional soberanista, ¿no?, que evidentemente, que afortunadamente yo creo que
que incluso a diferencia del original nacionalismo vasco del PNV, que era racista, yo creo que en el caso catalán, precisamente con lo de la inmersión lingüística que decía Bernat, pues se ha visto que no era un nacionalismo etnicista, un nacionalismo que quiso integrar a la clase trabajadora, ¿no? Hace poco, vamos, yo estuve en Barcelona y hubo una exposición de Francesc Candel, ¿no? Els altres immigrants, ¿no? Porque hace ahora 50 años del libro que publicó en el 64, ¿no? Y yo, como soy más viejo aquí que la media, pues lo recuerdo, porque realmente, pues eso, hablaba de esos inmigrantes, trabajadores inmigrantes que estaban en Cataluña y que realmente querían aprender la lengua catalana, ¿no? Precisamente para la comunicación con la gente que estaba allí, no porque no por interés digamos económico, en fin, nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente aquí hablamos desde el internacionalismo, es decir, no somos nacionalistas, consideramos que el nacionalismo siempre tiende a poner en el centro la cuestión nacional por encima de la cuestión de clase, ¿no? De la cuestión de género, de la reconciliación entre la especie humana y las otras especies y la naturaleza, ¿no? Pero eso no significa negar que hay una opresión nacional, y cuando hay una opresión nacional, cuando hay una relación de desigualdad entre unos pueblos y otros, ¿no? Pues no se puede ser equidistante, no se puede ser neutral, hay que estar con los débiles en este caso, ¿no? Y con los que no se sienten reconocidos como nación, con los que se sienten discriminados, con los que chocan con ese discurso sistemático de que hay una sola nación en este Estado, ¿no? Y claro, luego el otro tema, también quería hablar un poco, es la cuestión del derecho a autodeterminación y del derecho a decidir, ¿no? Es decir, que en esto también hay toda una historia de discusiones históricas, ¿no? Pero claro, el principio de las nacionalidades, el derecho de autodeterminación es muy viejo y nace en Europa, ¿no? Y se pone de actualidad prácticamente desde 1848, ¿no? Y luego, claro, llega la Primera Guerra Mundial y es justamente en el marco de la descomposición de los imperios, ¿no? Del imperio austrohúngaro, del imperio zarista ruso y del imperio otomano, es en ese contexto en el que es Lenin el primero que plantea abiertamente la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos, y en ese marco hasta el presidente estadounidense Wilson, ¿no? Por razones ya distintas, también habla de ello, ¿no? Es decir, precisamente frente a las intenciones de Inglaterra, de Gran Bretaña y de Francia de repartirse el botín, ¿no? De repartirse el botín de las potencias derrotadas, ¿no? De las potencias derrotadas en esa gran guerra. Y bueno, vemos ahí, bueno, ahora claro se ha recordado esta Primera Guerra Mundial, pero se habla sobre todo de Europa, pero claro, no olvidemos que en 1916 está el pacto Sykes-Picot, ¿no? El tratado de Sykes-Picot, un tratado secreto que lo denuncia Lenin, porque una de las primeras cosas que hace la Revolución Rusa es abolir la diplomacia secreta y hacer públicos los tratados que existían entre grandes potencias entonces, y por eso se descubre el pastel, ¿no? Pero bueno, se impone ese tratado, se hace ese reparto por parte de las grandes potencias de lo que es el mundo, lo que era la Gran Siria, de lo que eran todos los territorios que habían estado bajo el Imperio Otomano, ¿no? Está la Declaración Balfour sobre Israel, para crear un Estado sionista ya en Israel en 1916, porque luego se culminará después de la Segunda Guerra Mundial, pero los inicios de ese proyecto están ya en 1916, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que recordar que el derecho de autodeterminación era algo, de alguna manera, bastante extendido, no solo desde el movimiento
obrero internacionalista, ¿no? Es verdad que hubo debates dentro de la Segunda Internacional, y yo en otro libro sí lo recuerdo, ¿no? Es decir, entre Lenin y Rosa Luxemburgo, pero en el caso de Lenin era muy claro, ¿no? Él defendió la separación de Noruega de Suecia en 1905, a pesar de que era un movimiento separatista dirigido por la burguesía, ¿no? Y a pesar de que hubo un referéndum monarquía-república y salió monarquía, ¿no? Porque decía que, bueno, pues cuando había una demanda mayoritaria de un pueblo, pues había que respetarla, ¿no? Y luego con Finlandia lo mismo, y por eso acabó enfrentándose, bueno, tuvo sus diferencias con Rosa Luxemburgo, que no veía eso, pero luego acabó enfrentándose con Stalin, ¿no? Y como al final, en realidad, lo que estaba planteando una confederación de pueblos de Rusia, vamos, de los pueblos del antiguo imperio zarista, y que en la confederación solo quedaran la defensa y la política exterior, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar sobre esto, pero para dar un salto, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace la ONU? Pues ¿qué hacen? Decir que, por un lado, hablan sí del derecho de autodeterminación en general, pero luego hablan de la integridad territorial de los estados, ¿no? Como principio sagrado. Es decir, impone y hablar de que el derecho de autodeterminación es solo para los pueblos colonizados, evidentemente en función también de qué pueblos luchan por esa liberación, ¿no? Porque ya sabemos lo que hizo Francia con Argelia, ¿no? Y con Vietnam, Francia, Estados Unidos y demás, ¿no? Es decir, que ahí, como siempre, el doble discurso de la geopolítica de las grandes potencias, ¿no? Pero bueno, en el caso del norte, pues ya quiere decir que, bueno, pues que no se podía tocar nada y que era impensable que en el norte se podía reivindicar el derecho de autodeterminación, ¿no? Pero claro, lo que hemos visto es que la historia es muy tozuda, ¿no? Y que bueno, pues luego en los 80 pues ha habido también la descomposición de la antigua URSS, luego de la antigua Yugoslavia, y en el oeste y en el occidente pues hemos visto Quebec, Escocia, ¿no? Como allí se ha ido, vamos, en Quebec ha habido 2 referendos, a pesar de que no estaban reconocidos en la Constitución, y en el caso de Escocia pues ha sido un pacto, ¿no? Es decir, que yo creo que no valen argumentos de decir, bueno, en ninguna Constitución está reconocido el derecho de autodeterminación. Bueno, vale, es verdad, quitando la de Etiopía y una pequeña isla del Caribe, es cierto, pero claro, por encima de eso está la política internacional, está la política comparada, está el derecho internacional mismo, ¿no? Y desde luego incluso en el ámbito más académico en el que me muevo yo, pues la gente no tiene argumentos serios, ¿no? Porque justamente con la separación de Kosovo, pues ¿qué pasó allí? Pues que las grandes potencias reconocieron la declaración unilateral de independencia de Kosovo, porque bueno, es verdad que en este caso pues les interesaba, ¿no? Pero lo que pasó es que Serbia reclamó frente al Tribunal Internacional de La Haya contra esa declaración, y el Tribunal Internacional de La Haya de Justicia, le dio la razón a Kosovo, ¿no? Es decir, que cuando están agotadas las posibilidades de acuerdo con el Estado del que forma parte una minoría nacional significativa, pues obviamente no queda más remedio que la separación, ¿no? Es decir, lo importante es que sea asumida por la mayoría de esa población, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso además, y yo quiero recordar, ¿no?, que nos reclamamos de la tradición de lo que fue la izquierda comunista de los años 30, de lo que fue la posición del PUM, ¿no? Es decir, que también, bueno, y del mismo Trotsky, ¿no? Es decir, que ellos tenían muy claro que la proclamación de la República Catalana en 1931 fue un acto revolucionario, ¿no? Y claro, Maurín sobre todo pues tenía esa convicción creciente, ¿no? Después sobre todo del fracaso de la experiencia de octubre del 34, en esa confrontación con la derecha católica en el gobierno, pues cómo había que plantear la separación para luego poder llegar a un pacto entre iguales, ¿no? Es decir, romper con el Estado español para poder establecer unas relaciones de igualdad
con los distintos pueblos de ese estado, ¿no? Entonces, esa es la... y el mismo Trotsky, en el 34, escribió un artículo en esa línea, ¿no? Él era muy crítico de lo que defendía Maurín, que consideraba que se adaptaba al nacionalismo, pero constató que, claro, ante la cerrazón del Estado español, pues había que optar por apoyar esa separación, ¿no? Entonces yo creo que hay que sacar las lecciones de la historia, ¿no? Por eso también, claro, es importante, enlazando con lo que decía Bernat, ¿no? Y voy a tratar de acabar pronto para que tengamos coloquio, ¿no? Pues claro, está muy bien que surjan fuerzas fuera de Cataluña, que estén dispuestas a confrontar con el régimen, ¿no? Pero la única garantía de que no pase lo que pasó en la Primera República y lo que pasó en la Segunda, lo que pasó en la Transición, es que siga habiendo un movimiento fuerte a favor de la soberanía y el derecho a decidir de Cataluña, ¿no? Porque si no, se volverá a decir a los catalanes que esperaros que no toca, ¿no? No será Pujol el que lo diga, ¿no? Sino que serán desde Madrid, ¿no? Decir, mira, ahora no toca, primero tenemos que echar a esto, luego llegará otra cosa, ¿no? Es decir, que adaptarse al presunto sentido común dominante español, que bueno, ya sabemos que es muy reticente, ¿no? Pero bueno, yo creo que afortunadamente no es tan beligerante como otras veces. Es decir, en Madrid, que es donde yo vivo, no se ha visto manifestaciones masivas en contra de lo de Cataluña, ¿no? Es la extrema derecha. Es verdad que la TDT mediática es insoportable, ¿no? Pero no hay una... Es decir, dado que la mayoría de la gente está muy centrada en la crisis social, está muy indignada en la corrupción, ¿no? Es decir, entonces, claro, pues evidentemente esa es la preocupación de la mayoría de la gente, ¿no? Y el otro día, hasta una encuesta de La Sexta, ¿no? Pues daba en torno a un 44% que decía, bueno, pues si los catalanes quieren decidir, ¿usted qué diría? Y, bueno, pues venga, que decidan, ¿no? Es decir, que había un 45-44, ¿no? Es decir, que incluso los intelectuales que han hecho el manifiesto Libres Iguales, pues realmente no reúne a mucha gente. Hoy he leído un artículo de Andrés Trapiello, ¿no? Buen novelista, ¿no? Pero en fin, como otros, como Vargas Llosa, políticamente bastante en otro lado, en el lado opuesto al que uno está, ¿no? Que contaba el hombre que estaba en Cáceres el otro día en un acto público para presentar el manifiesto Libres e Iguales, ¿no? Y había 13 personas, ¿no? Es decir, para escucharle, y de los cuales 2 periodistas, ¿no? Es decir, que yo creo que no hay que saber distinguir, ¿no? Hay que saber distinguir entre esa cerrazón del PP, porque además lo hace también por electoralismo, porque claro, como ya, o sea, con lo del aborto ya ha perdido a la más extrema derecha. Con esto, si ahora dice que acepta alguna consulta, pues evidentemente se le echa encima una parte importante de su base electoral, ¿no? Entonces, claro, está tratando de aguantar, pero es evidente que la contundencia del 9 de noviembre ha sido enorme, ¿no? Es decir, ayer también había un artículo en El País, que lo sigo leyendo, ¿no? Como veis, ¿no? De Fernando del Rey, un catedrático de Derecho Constitucional que estuvo en Barcelona y alertaba, les decía, el 1.800.000 que ha votado a favor de la separación no es el techo independentista, es el suelo independentista, ¿no? Es decir, por eso el problema, porque dicen, bueno, ha habido 4 millones que no han votado. Y dicen, bueno, pero es que esos 4 millones van a votar en contra de la independencia, ¿no? No está claro, ¿no? Es decir, que habrá que ver, ¿no? Es decir, evidentemente ha salido la gente más movilizada, la gente que está dispuesta a aguantar horas en colas y demás, ¿no? Más activa, ¿no? Y que ya es mucho, ¿no? Ojalá en otras partes tuviéramos el tejido social, asociativo que hay en Cataluña, ¿no? Pero es evidente que es muy contundente. Otra cosa es, evidentemente, dentro de Cataluña, pues claro, hay una lucha por la hegemonía en ese movimiento. Y ha sido Rajoy el que ha contribuido a que más salga bien de esta parte de la película, ¿no? Porque la película continúa, ¿no? Porque Artur Mas estaba sufriendo la presión, no se sabía hasta dónde podía llegar, ¿no? Parecía que se rajaba ya
después de la idea inicial de la consulta. Luego, al ver la respuesta de la Asamblea Nacional Catalana de Esquerra y demás y compañía, ¿no? Pues ha visto que tenía que proponer algo distinto, ¿no? Y está ahí haciendo equilibrios, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que desde luego está tocado, ¿no? Es decir, va a intentar refundar su propio partido, ¿no? Para que la gente olvide el escándalo de Pujol y compañía, ¿no? Y que se olvide de los recortes, ¿no? Pero vamos a ver ahora, porque va a elaborar unos presupuestos y ya está buscando el apoyo del PSC, ¿no? Para pasarlos, ¿no? Y Esquerra Republicana se está distanciando de eso, ¿no? Tratando de decir, bueno, ya no vamos a apoyaros más, ¿no? Yo creo que ahí hay una lucha por la hegemonía que tenemos que apoyar nosotros, pues evidentemente a la gente del Procés Constituent, ¿no? A la gente de la CUP, a la gente de Guaní en Barcelona, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es poner como condición que, bueno, pues que hasta que no sean hegemónicos nuestros amigos y amigas no vamos a estar ahí luchando contra corriente, aunque no tanto, ya digo, frente a este nacionalismo español beligerante, ¿no? Es decir, porque realmente están abriendo una grieta enorme en lo que es una de las señas de identidad del Estado español, de la oligarquía española, ¿no? Que ya vemos cómo quienes están preocupados por el tema son los grandes poderes, como vimos también en Escocia, ¿no? Es decir, que a la Unión Europea, a la Troika, no les interesa nada de separación ni nada de eso, ¿no? Es decir, que ahí lo que es evidente que podemos decir que hasta el propio MAS está sufriendo una crisis de representatividad de una parte de la burguesía catalana, porque se le están distanciando de él, ¿no? Porque ellos quieren estabilidad política, ¿no? Entonces yo creo que ahí está nuestra preocupación, tiene que ser ver cómo aprovechar esa ventana de oportunidad también que ofrece el desafío democrático catalán, ¿no? Para ir debilitando al régimen, ¿no? Y por otro lado, pues también eso, tratar de que desde fuera de Cataluña, pues si defendemos democracia frente a la oligarquía, ¿no? Derecho a decidir de los pueblos, ¿no? Soberanía de los pueblos frente a la soberanía de los mercados, ¿no? Pues que realmente también hagamos ver a la gente que no podemos mirar a otro lado y que tenemos que salir en defensa del derecho de los catalanes frente a cualquier medida represiva, frente a cualquier intento de deslegitimación de esa reivindicación, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí, ¿no? Es decir, insistir en que, claro, hay ritmos distintos, ¿no? Es decir, ellos empezaron mucho antes, ¿no? Y nosotros estamos en una fase más atrasada, pero el objetivo nuestro debe ser que estos caminos paralelos en los que estamos, pues en el futuro lleguen a converger, ¿no? Y en lo posible lleguen a sincronizarse, ¿no? Para que realmente podamos avanzar hacia la ruptura democrática en todo el Estado español y posiblemente asistamos en ese marco, o debamos por lo menos apoyar en ese marco que no solo haya un proceso constituyente, sino que los catalanes tengan su propio proceso constituyente, si es que lo piden mayoritariamente, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, gracias. En primer lugar, muchas gracias a Jaime y a Bernard por la charla esta tarde. Y a que ha participado. Que nos ha dejado. El nacionalismo español actual es una mezcla de una parte, tiene en su simbología, en la memoria, tiene una parte heredada del franquismo y tiene la otra parte, digamos, constitucional aparentemente democrática, pero vamos, desde luego no en lo que concierne a la cuestión nacional. Ese es el gran problema, ¿no? Es decir, bueno, en una entrevista también con Rebelión hace poco, pues claro, dice, bueno, y yo tengo un colega en mi departamento, ¿no? Ramón Cotarello, que él se considera nacionalista español, pero evidentemente nada que ver defiende el derecho a autodeterminación de Cataluña y nada que ver con lo que dicen la mayoría de los nacionalistas españoles, ¿no?
Pero claro, eso, yo creo que yo creo que los españoles no necesitan ser nacionalistas porque tienen un Estado detrás, tienen una lengua y demás, ¿no? Siempre decimos, y muchos colegas independentistas dicen, o Manuel Delgado, el antropólogo, dice, yo estoy por la independencia porque estoy cansado de los nacionalistas, ¿no? Yo quiero que haya una relación de igualdad porque entonces ya no habrá que ser nacionalista, ¿no? Pero bueno, aceptemos la hipótesis, pero el problema es ese, que el nacionalismo español sigue siendo una mezcla de una parte del franquismo con la que no se atreven a romper, ¿no? Por eso está el Valle de los Caídos ahí todavía, y la bandera, por mucho que la embellezcan, ¿no? Porque claro, el problema es que la bandera, evidentemente, una cosa es cuando la gente la saca cuando gana la selección española de fútbol y demás, ¿no? Ahora tenéis un libro que salió en castellano, curiosamente salió en catalán hace mucho más tiempo, ¿no? Que se llama El nacionalismo banal, ¿no? Y claro, hay expresiones banales de nacionalismo que no tienen por qué considerarlas agresivas, ¿no? Sobre todo si es la selección española contra Alemania u otro país, ¿no? Pero claro, cuando normalmente se ve, por lo menos en Madrid, incluso, ¿no? Con eso es una idea reactiva frente a los catalanes, frente a los vascos, frente a los gallegos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y yo creo que sí, que una refundación de un nacionalismo español democrático significaría esa ruptura con el legado franquista y luego un reconocimiento en condiciones de igualdad de las otras identidades nacionales, ¿no? Entonces, claro, el tema de patria pues también es muy confuso, es decir, incluso podemos decir, bueno, vale, se puede recuperar una idea de patria, pero claro, una idea de patria social frente a esos falsos patriotas que llevan el dinero a Suiza y tal y cual, pero también hay que decir que tiene que ser muy claro que primero tiene que reconocer que existen otros pueblos, ¿no? Que no se sienten iguales, ¿no? Que están oprimidos dentro de ese Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí hay un debate con el equipo dirigente de Podemos, ¿no? sobre la utilización de ese concepto, pero bueno, ya digo que en todo caso no cabría negar una resignificación del mismo, pero claro, en un sentido, digamos, que tendría que ser plurinacional, ¿no? Y ahí, bueno, podemos decir que en el documento político que se aprobó de Podemos, por primera vez aparecía el término plurinacionalidad, ¿no? Eso hay que reconocer que es un paso adelante, no es gran cosa tampoco, porque uno conoce la experiencia con Izquierda Unida, es verdad, Izquierda Unida habla del derecho a decidir y demás, pero el término plurinacional les cuesta mucho emplearlo, ¿no? Es decir, que es un problema de tic cultural histórico, ¿no? Entonces, claro, ahí el debate está precisamente lo que indirectamente he tratado de decir yo antes, el debate está en que si reconoces la plurinacionalidad, si constatas que hoy hay un pueblo que está pidiendo el derecho a decidir y que incluso está planteando que quiere un proceso constituyente propio, pues tú no le puedes decir, esperaros a que haya un proceso constituyente estatal, porque entonces haremos una nueva constitución y entonces podréis hacer. No, porque claro, es que no van a esperar ellos a ese proceso, ¿no? Entonces la discusión está más ahí, ¿no? Es decir, que yo creo que depende también quien hable de las personas más conocidas, pues unos hablan del derecho a decidir, otros no. Es decir, es verdad que Jiménez Villarejo el viernes escribió un artículo contra la consulta, al día siguiente una conocida nuestra, ¿no? Gemma Ubasar con Íñigo, pues defendía el derecho a decidir, ¿no? Es decir, que ahí el problema es que yo creo que puesto que no se incluyó este tema claramente en la campaña anterior, entonces claro, de alguna manera el riesgo es que Podemos sea víctima de la propia heterogeneidad. Yo no le veo sentido a Podemos en Cataluña. Está la CUP, que ocupó ese lugar hace 2 años, y Podemos ha llegado tarde. Y un poco es eso, o sea, que está la CUP, una cosa más global, ya tenemos a Guanya en Barcelona. O sea, que Podemos puede llegar, o sea, electoralmente sí que puede tener salida, porque se vio en las europeas, Podemos sacó más votos que la CUP la CUP no se presentaba,
pero si cogías el número de votos de Podemos en Barcelona, igualó en votos sin hacer campaña en Barcelona a los resultados de la CUP. Pero yo creo que el voto de Podemos en Cataluña va a ser un voto más de sillón de televisión, no va a ser un voto de movimientos sociales, porque los movimientos sociales, o sea, que Podemos es como algo que viene de fuera. No sé si, o sea, yo creo que habrá gente, que habrá círculos y eso, pero que no ha arreglado tanto como puede haber arreglado la izquierda independentista, los movimientos sociales, que la izquierda independentista ahora está totalmente volcada en la CUP, y creo que llega tarde. Y aparte, Podemos tiene un problema muy gordo que se llama Villarejo. Villarejo en Cataluña, todo el mundo lo conoce, y es un tío, o sea, que será muy buen fiscal y muy buenas opciones anticorrupción, pero a nivel político defiende unas ideas que en Cataluña no se entienden. O sea, entonces, Villarejo, que está en el puesto número 3, ¿no?, en las europeas, y está ahora para el Consejo Ciudadano también en unos puestos arriba, en las votaciones online, pues ese hombre sale, pues Podemos cierra muchas puertas en Cataluña, y más con los artículos que va escribiendo por ahí. Y luego, o sea, yo creo que en Cataluña ha hecho falta, o sea, tú decías antes que la izquierda transformadora un poco siempre ha estado defendiendo el derecho a decidir. Yo como catalán, la izquierda española no la he visto. O sea, no se la ha visto. Históricamente, la izquierda española ha estado ausente. O sea, la izquierda española sale a la calle para el Sáhara Occidental, para Palestina, para el Kurdistán y todo eso, pero cuando se habla del derecho de autodeterminación de Euskadi, Cataluña o Galicia más tímidamente, la izquierda española como pasa una bala de paja, es un desierto. O sea, Anticapitalistas.